A mí de nada me sirve andar 4 camisas manga larga, 3 pantalones, 5 faldas, 4 blusas, si cuando pasa una morena con minifalda, yo la llevo y la traigo de regreso. Entonces, eso no es santidad. Y vuelvo y repito, la santidad no es ropa. La santidad no es ropa. La ropa es pudor y modestia. El problema es que la iglesia no ha logrado entender lo que es la santidad. La santidad tiene 3 dimensiones. 3 dimensiones. La palabra del Señor dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando la Biblia dice os santifique, en el griego lo que quiere decir es los haga santos. Y cuando dice por completo, en el griego quiere decir perfecto. Entonces, lo que la Escritura nos enseña aquí es que la santidad debe ser perfecta en nosotros. Y alguien dirá: ¿cómo la santidad puede ser perfecta? Sencillo, te vuelvo y repito, la santidad tiene 3 dimensiones, tiene 3 niveles: la santidad de tu cuerpo, la santidad de tu alma y la santidad de tu espíritu. Qué bendición es esta la que nos ha regalado el Padre. Bienvenido a este espacio, Favor y Gracia. En el día de hoy tenemos un amigo, un hermano invitado. Él nos acompaña, viene de otro espacio, de este globo terráqueo, viene desde Nicaragua. Y estaremos hablando algo, hermano. Esto es algo, no es para ofender a nadie. Siempre y cuando la persona no esté en cierta falta, no estén en cierto delito, que se puedan sentir ofendidos. Pero aquí estaremos hablando de la palabra de Dios y el concepto de la santidad que tiene nuestro hermano que se estará presentando. ¿Amén? Dios les bendiga. Para mí un honor grande estar con ustedes en este espacio que se me ha brindado. Gracias a ti también, muy amable. Y estamos en este lugar para hablar palabra de Dios, ser de edificación para cada uno de los que verán y estarán escuchando lo que hablaremos. Así que un gusto grande, que Dios te bendiga y gracias también por estar con nosotros esta tarde. Aleluya, qué lindo es Dios. Hermano mío, vamos a estar hablando de la santidad. Ahorita estaba dialogando con usted y usted me decía que la santidad es como, es santidad, no es un asunto cultural. Es decir, que por ejemplo, que aquí es normal que se ponga una persona en poloché, pero hay en otros continentes que por el frío no se pueden poner un poloché porque el frío lo agobia, le da una hipotermia, un asunto ahí. Pero tenemos un evangelio aquí en la capital, República Dominicana, que es extremista, muy extremista, y no entiende que la santidad es un asunto cultural. Y yo quisiera que usted me amplíe esto. ¿Qué usted cree de la santidad? ¿Es un asunto cultural o no en cuanto a la vestimenta del ministro, de siervo? Ok, lo primero que hay que aclarar es que la santidad jamás es ropa. Nunca es ropa. Nunca. Dale para allá. La santidad nunca es ropa. Ese es el concepto erróneo o errado que tiene la iglesia del Señor en pleno siglo XXI, donde todavía se cree que la santidad es ropa. La santidad no es la vestimenta. La vestimenta queda en la parte de la escritura donde habla del pudor y la modestia. Pudor y modestia, eso es ropa, pero ropa no es santidad. El problema es que nuestras iglesias, vamos a generalizarlo para no ofender a nadie, ni a ningún segmento, ni a ningún grupo. El problema es que nuestras iglesias han considerado que la santidad es la manera de vestir. El código de vestimenta de un segmento o de un grupo no es santidad. Eso jamás es santidad. La ropa solamente es pudor y es modestia. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. Lo primero que necesitamos dejar claro, que nunca la santidad es ropa, jamás la santidad es ropa, porque como conversábamos anteriormente, si nos enfocamos con que la santidad es ropa, hay vestimentas que para nosotros a este lado del mundo es normal y en otro sector del mundo es totalmente diferente. Y hablábamos acerca de los filipinos, que ellos usan una especie de falda y para ellos no es pecado, y te aseguro que hay... Discúlpeme que le interrumpa. Aquí en esta región capital no es de manera general
porque hay otras iglesias que mantienen cierta costumbre, cierto pudor en cierto vestuario. En fin, en buen dominicano, ellos visten como ellos quieran, como les apetece. Pero hay un grupo aquí específico que le llaman los rabacucos, los sana doctrina, los definidos, los que hablan la verdad. Hermano, que ellos tienen hasta texto bíblico, ellos citan texto. Ellos dicen que la vestidura me ciñe como el asunto aquí en mi cuello. En fin, que ellos legalizan, ¿verdad? El uso de batas, batola, el uso de ropa que le llegan hasta los pies. Entonces, ¿qué usted me dice de este grupo de gente? Que aparte de ellos tener su forma de vestuario, te condenan a ti por usar otro vestuario diferente al de ellos. Pero, ok, ahí caemos en un asunto importante. Y es que la Biblia dice que nadie te puede juzgar o condenar. Y el cierto, no el contexto. Dice que no te pueden juzgar ni en cuanto a comida ni en cuanto a bebida. Eso quiere decir de que tampoco yo puedo emitir un juicio sobre cómo se vista la otra persona. Volvemos al punto. Santidad no es ropa. Santidad no es eso. La ropa es pudor y modestia. Ahora, que yo tome un versículo, que yo tome un texto bíblico y lo saque del contexto para crear un pretexto, eso es desorden. Entonces, yo no te puedo decir a ti de que estoy tomando versículos del Antiguo Testamento para formar una, ¿cómo te diría? Un código de vestimenta dentro de la iglesia, y no puedo hacerlo. ¿Por qué? Si yo tomo una parte de la Escritura para fomentar un dogma o una doctrina dentro de la iglesia, también tengo que tomar toda la Escritura. Y hay parte en la Escritura en los que cuando tú la lees, hay muchas cosas que tienen que ser censuradas o prohibidas dentro del pueblo del Señor. Ok, ministro, una pregunta. Usted sabe que quien calla el desorden está otorgando el permiso a que el desorden siga siendo desorden. Con esta problemática que hoy en día tenemos, ¿verdad? Pero usted no cree que ellos están mal o están bien. ¿Qué usted cree? En cuanto a, discúlpeme, porque usted sabe que ellos emiten su concepto y le prejuician a usted le dicen mundano, le llaman liberal, simplemente porque usted no usa el mismo código de vestimenta que ellos. Entonces, pero usted es evangélico igual, de la misma rama evangélica, y no viste de la misma manera. Pero ¿cómo usted lo ve? Ok, los extremos jamás son buenos. Nunca un extremo bueno, jamás un extremo es saludable. Y ¿quieres que yo te responda de manera puntual? Lo voy a hacer de manera puntual. Dale. Ok, para mí, concepto personal, desde el momento que se toman, y permíteme volver a retomar la línea ahí, desde el momento en que se toman versículos del Antiguo Testamento para crear un dogma o un código de vestimenta, desde ese momento yo estoy mal, porque hay versículos en la Biblia donde la mujer ni siquiera debería llegar a la congregación, ni dormir en tu casa si ella tiene su periodo. No, varón, desáteme esto. Que una mujer con periodo no puede ni dormir en tu casa. Desáteme esto, ministro. Porque la Biblia dice que cuando la mujer tenía el periodo, tenía que salir de casa porque era inmunda, y que al momento de estar en casa, la casa era inmunda. Y si ella se sentaba en la silla, tú como varón no te podías sentar en ella. Esa silla tenía que quedarse 7 días reposando hasta que se le fuese lo inmundo, y la mujer prácticamente tenía que dormir afuera. Por eso la mujer del flujo de sangre nunca volvió a casa durante el tiempo que tuvo la enfermedad. Ella dijo que lo había perdido todo. Y cuando dice que lo perdió todo, perdió familia, perdió hijos, perdió esposo, perdió casa, perdió dinero también. Entonces, si yo voy a tomar un versículo para crear un código de vestimenta, tengo que tomar el resto de versículos. Y un montón de gente no pueden ir a la iglesia. No pueden llegar. ¿Por qué? Porque nuestras jovencitas, nuestras damas en la iglesia, el día que están con su periodo, ellas no pueden llegar a la iglesia por prácticamente un término de unos 15 días. No pueden llegar porque en el momento que entren a la casa del Señor, ellas han, ¿cómo te diría?, contaminado la iglesia. Ok, entonces no puedo yo. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿están bien? ¿Están mal? Te lo digo así, hermanito, sin acariciar nada. Claro que están mal. Por supuesto que están mal. Ministro, yo no puedo llamarle cristiano evangélico a alguien que desprecia a su hermano, que golpea a su hermano,
a alguien que hace inmunda la sangre que ha limpiado también a ese otro hermano mío. Seas tú del segmento cristiano que seas, eres lavado con la sangre de Cristo. Como tú te comportes de ahí en adelante, eso es problema tuyo, y tú vas a rendirle cuentas al Señor cuando te encuentres ante el tribunal de Cristo. Pero yo no puedo llamar inmundo a lo que Dios ha santificado. Y en el momento que yo a ti te desprecio o te llamo inmundo o me creo superior a ti, desde ese momento yo no soy parte del cuerpo de Cristo. Entonces aquí algo nos tienen que aclarar ellos. O solo ellos son parte del cuerpo, o solo nosotros somos parte del cuerpo. O ellos están fuera, o somos nosotros los que estamos fuera. Es decir, que no puede haber una parte contaminada en el cuerpo de Cristo. Es que no puede. Entonces tienen que definir el bando. Entonces, ¿Quién de los dos bandos está contaminado, hermano? Si son los rabacuquitos o somos nosotros los evangélicos normales. ¿Sabes, hermano? Otra cosa. Ya como estuvimos hablando de la parte extrema, que son los rabacucos, esta gente, lo que te condena, lo que te mandan al diablo de ahí. Entonces ya hablamos de esta parte. Pero hay otra parte más en el evangelio, que es la parte liberal. En la parte liberal, donde hay hombres que son danzarinos, hombres, hermanos, que salieron de la homosexualidad y los rescató de la homosexualidad, y simplemente para conservarlo en la iglesia lo ponen en un puesto donde a ellos se le defina o se le vea más suave, dice danzarino. ¿Usted cree que en la iglesia evangélica puede haber un hombre que haya salido de la homosexualidad y que sea el danzarino en la iglesia? Nunca la danza ha sido para el caballero en la Biblia. El único que lo hizo fue David, pero lo hizo en una forma de alabanza. ¿Cómo? Pero de ahí, cuando tú vas a la Biblia, tú no registras a nadie, ningún caballero danzando en la palabra del Señor. Esa no es una posición para un varón. No es la posición para un varón. Y quizás muchos acá estén, ¿cómo te diría?, en desacuerdo. Pero cuando tú miras, lo que David hizo fue una expresión de alabanza espontánea. Cuando tú me hablas de danza, dentro de la iglesia, tú me estás hablando de un ministerio interno que se ha creado, no espontáneo, porque desde que hay patrones a seguir, dejó de ser espontáneo. Desde que hay patrones, nombres de los pasos que se tienen que hacer, desde ese momento dejó de ser espontáneo. Cuando algo es espontáneo, yo no te lo puedo discutir porque es el Espíritu de Dios en esa persona. Wow. Pero cuando ya es algo interno de la iglesia y yo pongo a un joven que sé que viene de esa vida, prácticamente yo le estoy diciendo, sigue en lo tuyo, aquí adentro, pero sigue en lo tuyo. Ministro, esto es terrible. Aquí usted acaba de hacer una diferencia sobre la danza que David estaba practicando, que fue algo espontáneo. No fue algo que él dijo, no, yo voy a danzar de tal forma, no. A diferencia de la danza que tienen los varoncitos, cuando vienen de esa vida, hermano, simplemente por ponerlo en un lugar para que ellos pertenezcan ahí. Usted me está diciendo que es muy diferente, que no es lo mismo. Pero hay otro problema más, que se ve muchísimo, pero mayormente más en las iglesias liberales. ¿Dónde está el varoncito que Dios lo sacó de la homosexualidad? El varoncito se convierte, pero vuelve y cae, y Dios lo levanta. Pero el varoncito vuelve y cae y Dios lo levanta. Y el varoncito se mantiene en su práctica de su vida antigua. Pero en la iglesia moderna, simplemente para conservarlo a ellos, le dan participación. Le dan acceso al altar para que ellos impartan, para que ellos canten. Mayormente casi nunca son predicadores, siempre son adoradores, porque se definen en esa área. Pero es que usted me dice de ellos, que ellos aún mantienen la práctica, caen y vuelven, se levantan 3 meses, 5 meses y después vuelven y caen. Te pregunto, exactamente qué querés que te diga. Yo quiero que tú me digas, varón, porque que tenemos aquí, varón, un ministro, un varoncito, que Dios lo sacó de la homosexualidad. El hombre se convierte, dura 4 meses, se descarrila. Después de 4 meses vuelve, le dan la participación, le dan el altar. El muchacho vuelve y canta, y después a las 2 semanas vuelve y se descarrila. Y entonces vuelven y lo ponen. Entonces el problema no es del jovencito. ¿De quién es? Del pastor. ¿Por qué, varón? Dígame, hay un pastor de eso que lo están viendo. Que Dios los bendiga. El problema es de ellos, te voy a explicar por qué. Porque yo como pastor, si yo fomento eso, esta oveja jamás va a tomar en serio el sacrificio de la cruz. Nunca va a tomar en serio que la vida del Señor fue derramada totalmente para que Él fuese libertado. Mientras Él continúe en esa práctica, la responsabilidad pastoral, ¿dónde está?
La guianza pastoral, ¿dónde está? El mentoreo pastoral, ¿dónde está? El pastoreo, ¿dónde está? La corrección, ¿dónde está? El salmista David dice: yo soy la oveja, Jehová es mi pastor. Pero él dice: su vara y su cayado me infundirán aliento. El cayado y la vara eran dos tipos de vara. El cayado era una vara que al final, en la parte superior, tenía una vueltecita, y esa se ocupaba para encarrilar a la oveja. Cuando la oveja se desviaba, el pastor tomaba el cayado con la curvatura que había en la parte superior, la ponía en el cuello de la oveja y la volvía a encarrilar. Pero cuando la oveja era muy necia, con la vara lo que hacía era que golpeaba los tobillos de la oveja para que a través del dolor se corrigiera el camino que llevaba. El problema es que hoy día el evangelio que se está viviendo es un evangelio de becerro de oro. ¿Por qué de becerro de oro? Porque el becerro de oro no sangra y no se sacrifica. Y ese es el evangelio que quiere mucha gente. El evangelio del becerro de oro. El evangelio que no bota sangre y el que no requiere un sacrificio. Pero el evangelio de Cristo es el que dice: niégate todos los días, toma tu cruz y sígueme. Entonces, mientras yo no crucifique esa parte, no puedo pretender que estoy viviendo una vida en comunión y en santidad con el Señor. No lo puedo hacer. Wow, bendito sea el nombre de Dios. Hermano, esto está bueno, esto está muy bueno. Oye, ministro, me acaba de informar, me acaba de decir que el problema del muchachito que tiene cierta vida, cierta costumbre, es el pastor que le da cierto permiso, ¿verdad? Para que él continúe en esa vida. Pero hay otro problema, varón, que se dan más en las iglesias liberales. Y es que hay unas ciertas féminas que usan cierto vestuario que son matemáticos. No es que uno quiera ver, es que son muy visuales, ¿sabes? Muy visibles. Háblame de esto, varón, que hay problemas de vestuario, varón, en ambas congregaciones. Un extremo es malo, pero el otro extremo también es malo también. Claro. Háblame de eso. Es que, te repito, ningún extremo es bueno. Ni el liberalismo ni el legalismo. No se puede. Ninguno de los dos es bueno. En esto, tú tienes que tratar de mantenerte en el centro. No puedes estar al lado de los ultraortodoxos, para que no se ofendan los rabacucos. Al lado de los ultraortodoxos no puedes, pero tampoco puedes estar al lado de la iglesia mundana, vamos a decirlo así, con todas sus palabras, porque eso se ofenden menos. No puedes estar al lado de ninguno de ellos, porque mientras fomentas una orilla, condenas a los demás, y mientras fomentas la otra, también estás echando a perder a los demás. Entonces la iglesia no puede. ¿Por qué te digo que la responsabilidad es pastoral? Yo como pastor, conociendo que hay un joven que tiene esa situación, cae, se restaura, yo le voy a poner disciplina. Lo primero, tiene que aprender a amar lo que despreció. Y si vuelve a caer, vuelve a disciplina. Y si vuelve a caer y se levanta otra vez, vuelve a disciplina. Y usted dirá: pero ¿y si se muere en disciplina? Si se muere en disciplina, Dios es tan misericordioso que te aseguro que puede tener compasión de esa alma. Ministro, como estamos hablando de disciplina y eso, yo he visto en congregaciones, hermano, donde todo el mundo haya cruzado por un periodo de disciplina. El pianista, el adorador, la presidenta de dama, el que toca, el que predica, todos han pasado por un periodo de disciplina porque han cometido una falta. Pero yo nunca he visto un pastor en disciplina. ¿Usted me puede decir esto? ¿Me puede hablar de esto? Mira, disculpa, oiga, y hay pastores que hacen fechoría, varón, terrible. Algunos pastores, el problema es que hay movimientos que los defienden, porque ellos son las vacas sagradas de los movimientos. Wow. Ellos son el toro sagrado ellos son el becerro sagrado del movimiento, del concilio, y la gente los defiende porque son los reverendos, porque son los obispos de X o Y concilio o movimiento. Entonces, como son gente influyente, no se les hace nada. Y cuando hay ese tipo de antecedentes, quiero decirte, eso es malo delante del Señor. Y a la gente que está a cargo de esos movimientos, Dios los va a juzgar. ¿Por qué? Porque el pastor es pastor, pero jamás dejó de ser oveja. Nunca deja de ser oveja. El pastor siempre está bajo la tutoría de alguien a quien Dios pone y quita cada cierto tiempo. Entonces nunca dejan de ser pastores, jamás dejan de serlo. El problema es ese, que como ellos son tan influyentes, tan importantes, o porque ofrendan bastante bien al concilio,
o aportan mucho económicamente al concilio, o el apellido es muy respetado en el concilio, no se les hace nada. Pero no se puede ser de ese modo. Todos tienen que ser juzgados por igual. La Biblia dice, o más bien sí, la Biblia dice que es necesario que el juicio empiece por casa. Wow, gloria a Dios. Ministro, usted sabe que hay un texto, específicamente está en el libro de Romanos, donde dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres en la tierra. Si estas malas prácticas son injusticias de los pastores, que ellos, cometiendo cierta falta, simplemente porque tienen un grupo atrás que les resguardan, que les guardan, no lo ponen en disciplina, ¿usted no entiende que es una injusticia? Claro, todo eso es injusticia, definitivamente. Volvamos al asunto de yo sé de que quizá para algunos que nos ven y nos oyen nos hemos retirado un poco del tema, pero todo esto es una cadena, es una cadena que está anclada a la santidad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. La Biblia dice: gocémonos y alegrémonos porque su esposa se ha preparado, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y lo bonito acá es, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora bien, a la esposa se le concede, o sea, se le permite que ella se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y ese lino son las acciones justas de los santos. Ahora, si estos santos no están haciendo ninguna acción justa, ¿de qué se están vistiendo? Y si no se están vistiendo, tampoco van a estar en la boda. Entonces acá el problema es que muchos piensan que están vestidos para irse, pero toda su injusticia a ellos no les permite entrar a las bodas del Cordero. Ministro, usted me está diciendo que hay gente que están pastoreando y no se van a salvar. Eso es lo que la Biblia me enseña a mí a través de ese versículo. No, ministro, dígalo ahí. Que hay gente dentro de la casa del Señor que están ellos empaquetaditos en santidad por fuera, porque eso es lo que ellos entienden por santidad. Pero sus acciones injustas a ellos no les permiten vestirse con lino fino. Y si no estás vestido con lino fino, no sos novia. Y si no sos novia, no te vas a casar. Wow, Dios mío. Wow. Ministro, hablando ya de santidad, las estructuras para que de yo pasar a ser de nuevo creyente, de ser incrédulo, de ser impío, ¿cuáles son esos pasos para yo llegar a cierta consagración en Dios, para llegar a cierta renovación en el espíritu? Ok, como nuevo creyente, lo primero que tiene que hacer un nuevo creyente es fomentar las disciplinas espirituales. Eso es lo primero. Cuando hablamos de disciplinas espirituales, estamos hablando de la lectura de la palabra del Señor, la oración, el ayuno, congregarse. Son disciplinas espirituales muy importantes y ellas te ayudan a conocer al Señor. Ellas te ayudan a conocer a Dios. Si tú no lees la Biblia, tú no puedes pretender que conoces a Dios, porque conoces a Dios solamente a través de la palabra. Jesús dijo: escudriñen la Escritura, en ellas a ustedes les parece que encuentran la vida eterna. Y Jesús dijo: pero ellas hablan de mí, ellas testifican de mí. Entonces la manera más efectiva de conocer a Dios es a través de la palabra del Señor. La manera más efectiva de conocer al Señor es a través de la palabra de Dios. No puedo yo tratar de conocer a Dios de otra forma que no sea a través de la Escritura. Entonces, para un nuevo creyente llegar a un nivel de consagración, lo primero que tiene que hacer es la lectura de la palabra del Señor. Primordial, la oración, el ayuno, excelente, bien, pero lo primordial es la palabra del Señor. Ella, ¿por qué? Porque ella es como un refrigerio a nuestros huesos, porque ella es un alimento para nosotros, porque ella es luz en medio de nuestras tinieblas, porque para el recién nacido espiritualmente dice que ella es leche que nutre. Entonces la importancia es la lectura de la palabra del Señor. Ministro, usted me está diciendo que el que no ora no es santo, el que no lee la Biblia no es santo, el que no se congrega tampoco. Dígame,
Usted me está diciendo eso, porque usted me acaba de decir que lo que formula la santidad en el creyente es el estudio de la palabra, la consagración, el respeto, la sujeción al dominio pastoral. Pero entonces hay gente que no lo hace y son ministros ya grandes. Esto es una orientación. Lo que usted me acaba de escribir es para un nuevo creyente. Pero hay ministros que son duros, que no se congregan. Eso es desorden, hermano. ¿Dejan de ser santos o no? Dígame si dejan de ser santos, pero yo quiero saber. Desde el momento que tú no te sometes a una disciplina espiritual, hablando de las disciplinas espirituales, como son, hay una oración, lectura, congregación, desde el momento que desobedeces a las autoridades que son puestas por Dios, todo eso es pecado, y si es pecado tú no eres santo. Wow. Ministro, una vez yo escuché a un varón que me dijo, a mí nada más me disciplina Dios. Este mensaje me lo reveló Dios y yo lo voy a predicar. A mí nadie me detiene, ni un pastor ni nadie. Arrogancia se llama eso. Ministro, y todavía el varón anda predicando por ahí. Es arrogante. Varón, ya como estuvimos hablando de santidad, para aprovechar estos minutos que quedan, hábleme de su vida ministerial. ¿Qué tipo de mensaje usted lleva al pueblo, al público? ¿Es cristocéntrico o es algo reflexivo? Como predicador en esa área me gusta ser muy versátil. Como predicador soy muy versátil. Si tú me dices a mí que la actividad es para los amigos, ese día para mí la iglesia es un invitado más. Pero el propósito son los amigos. Si tú me dices a mí que el mensaje es para la iglesia, yo centro el mensaje para la iglesia. Si tú me dices a mí que es una enseñanza, yo voy a enseñarle a la iglesia. Si tú me dices que es una campaña, voy a hablarle a las almas. Si me dices que es restauración, voy a hablar de restauración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el obrero, el ministro, debe de estar preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. El problema es que hay gente, vamos a volver al problema, hermano. El problema es que hay gente que nomás tienen un mensaje. Solo un mensaje. Y es el mensaje de las 3P. Pantalón, prenda y pintura. Se le muere la suegra, pantalón, prenda y pintura. Un cumpleaños, pantalón, prenda y pintura. Una campaña, pantalón, prenda y pintura. Velorio, pantalón, prenda y pintura. Una enseñanza fúnebre, pantalón, prenda y pintura. Acaba de nacer un niño y están celebrando, pantalón, prenda y pintura. Pantalón, prenda y pintura. Solo eso tienen. En la calle, pantalón, prenda y pintura. En la iglesia, pantalón, prenda y pintura. Esa gente hay que mandarla a estudiar palabra del Señor. Gloria a Dios. Mano, a ver, usted diciendo esto, me acordé de algo que una vez yo invito a alguien, a un grupo de personas, para que vayan a la casa a orar, porque me acababa de mudar recientemente. Y cuando llegan las siervas que están orando, de tanto tú sabes, orando por bendición, de repente comienzan a ver un espíritu que se está paseando en la casa. Y un asunto de madrugada. Y yo, ¿por qué es esto? Yo le invité a esta gente para que vinieran y oraran por mí, oraran por mi finanza, oraran para que todo en la casa esté bien. Y de repente dije que están viendo una enviación, dije que me enviaron algo de allá, de aquel lado, de aquel sitio. Y yo, ¿por qué es esto? Mira, incluso que hasta en la oración hay cierto descontrol. Pero una pregunta, ¿por qué usted dice que tiene un mensaje diferente para cada público? ¿No debiera de ser el mismo? No puede ser el mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablarle a los amigos de una vida en comunión con Dios cuando ellos todavía no tienen a Jesús en el corazón. Yo no puedo hablarle a los amigos de un espíritu de conquista cuando ni ellos mismos se han dejado conquistar por el Señor. Entonces es absurdo pensar que yo puedo llegar con el mismo mensaje a todo público. No se puede. Aparte que no se puede. No quiero sonar tan profesional, pero para eso también hay una directriz y una ética, ministro. Y como ministro tenés que saber conducirte. Ministro, disculpa, ¿a usted nunca le han pasado un papelito antes de o le han mandado por WhatsApp? Quiero que hable de esto. ¿Y cómo usted se ha sentido, Aaron? Hábleme de eso. Yo siempre pregunto si hay algún tema en específico. Disculpa, a usted nunca le han dicho, quiero que hable del diezmo hoy. Quiero que hable de eso. Quiero que hoy hable del diezmo y quiero eso. Dígame, fíjate de que agradezco al Señor que jamás me lo han pedido, pero casi siempre sale el pelo en la sopa, como dicen por aquellos lados. Y siempre, o no siempre, pero por ejemplo, si te tengo que hablar de honradez,
tengo que hablar de ello. Si tengo que hablarte de santidad, tengo que hablarte de ello, porque el problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en lo que nos orienten o lo que nos digan, y está bien. Yo soy del tipo de predicador que si tú me invitas, yo te pregunto, ¿tiene algún tema en específico? Si me dices, no, tema libre, yo gloria a Dios. Pero si me dices, hermano, estamos en una semana de ayuno y oración y queremos que nos hable del ayuno, pero como a mí nadie me gobierna, y yo llego y yo hablo de otra cosa, sabiendo que hay una necesidad, algo que yo he entendido y algo que el Señor me hizo entender, es que hay momentos donde como predicador debes predicar de acuerdo a la ocasión, y hay momentos donde como predicador vas a predicar de acuerdo a la necesidad. A la necesidad, bien. Porque mayormente la necesidad, quien conoce la cierta necesidad que hay en el pueblo, es quien está dirigiendo el pueblo, que sabe de qué más o menos el pueblo carece. Pero ¿no le ha pasado que le han dicho, queremos que predique tal tema, y de repente el Espíritu de Dios le dice, este es el tema que va? ¿No ha pasado un momento de disgusto a ti? ¿No le han dicho, ministro, ese no era el tema? Gracias al Señor, no. Y te voy a decir por qué. Porque a mí me pueden dar el tema y posiblemente el Señor me cambie el tema, pero yo me voy a arreglar de la manera que a mí me resuelva, y voy a mencionar el versículo que me dio el pastor, aunque sea solo por mencionarlo, para que él diga, por lo menos lo mencionó. Entonces siempre trato de que Dios sea glorificado en todo, pero que la autoridad no sea irrespetada. Wow, porque no puedo irrespetar la autoridad, sea quien sea. Yo no puedo faltarle respeto a la autoridad, porque me están brindando la confianza para estar en casa. Yo no puedo ser un atrevido, un vulgar más, llegar y pensar de que solo porque soy el ministro, el predicador, puedo hacer, deshacer, decir, hablar lo que a mí se me venga en gana. No puedo hacerlo, al menos yo no me lo permito. Ok, ministro, de los días que aún le queda aquí en la capital, me imagino que una semana más o menos. Y hay algunos días que todavía no están agendados. Me imagino que no. ¿O están agendados todos ya? Solo el día sábado, que es el único día. Oiga, el día sábado todavía el ministro no te lo tiene agendado. Aaron, su nombre, ¿cómo lo van a contactar a usted? Diga ahí, a ver. Bueno, realmente quien está haciendo toda la coordinación es el evangelista Domingo Randy, entonces todo es a través de él. Escríbale a Domingo Randy, este hombre está lleno de Dios. Ya ustedes vieron el conocimiento que tiene este hombre. Mi hermano, este es algo que hay que atesorarlo y hay que llevarlo a las iglesias para que se hable de Dios y se lo oriente a la gente, hermano. La santidad es algo bello, hermano. Ok, para dejar algo sentado acá con respecto a la santidad, quiero dejar claro una cosa. Y vuelvo y repito, la santidad no es ropa. La santidad no es ropa. La ropa es pudor y modestia. Sí es. El problema es que la iglesia no ha logrado entender lo que es la santidad. La santidad tiene tres dimensiones. Tres dimensiones. La palabra del Señor dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando la Biblia dice os santifique, en el griego lo que quiere decir es los haga santos. Y cuando dice por completo, en el griego quiere decir perfecto. Entonces, lo que la Escritura nos enseña aquí es que la santidad debe ser perfecta en nosotros. Y alguien dirá, ¿cómo la santidad puede ser perfecta? Sencillo, te vuelvo y repito, la santidad tiene tres dimensiones, tiene tres niveles: la santidad de tu cuerpo, la santidad de tu alma y la santidad de tu espíritu. Son tres niveles, ahí sí es santidad. No que lo que ando puesto, no, lo que ando puesto es pudor y es modestia. Claro, porque mire, mi camisita corta, ministro, y yo estoy lleno de Dios. Entonces, claro, la santidad, pudor, modestia, ropa, la santidad, otra cosa. Ahora, cuando hablamos de la santidad del cuerpo, para poder ir finalizando y que la gente diga, no, pues santidad, y al final no dijeron nada, ok. Cuando hablamos de la santidad del cuerpo, hay algunas cosas que tienen que quedar claras. Por ejemplo, hablar de la santidad del cuerpo, hablar de la santidad de tus ojos. Salmo 101:3, si no estoy mal, dice, no pondré cosas injustas delante de mis ojos. Ok, ¿cómo yo cultivo la santidad de mis ojos? No poniendo delante de mí aquello que es injusto para con Dios. Primero, cuidar la santidad de mis ojos. La santidad de mis ojos, porque puede que hay momentos donde cierta hermana esté viendo algún programa de televisión
y de repente entre el programa de televisión salió cierto personaje en ropa interior, blanquito, ojos azules, labios rosados, rubio, y de repente mira al moreno que tiene a la par y posiblemente se decepciona porque lo que ve en sus ojos. Entonces, no pondré cosas injustas delante de mis ojos. Eso sí es santidad. A mí de nada me sirve andar 4 camisas manga larga, 3 pantalones, 5 faldas, 4 blusas, si cuando pasa una morena con minifalda yo la llevo y la traigo de regreso. Entonces eso no es santidad. Eso no es santidad. Tú puedes andar lo más externo posible vestido, pero eso no es santidad. Y te voy a contar esto. En Israel había un concurso. En Israel había un concurso, y el concurso se daba que todas las familias concursaban por el prestigio de ellas. ¿Y de qué manera concursaban? Concursaban de la forma en que cada una de ellas tenían que ir a limpiar el ataúd de sus ancestros, y limpiaban las tumbas de manera que la tumba que estuviese más limpia significaba que era la familia más prestigiosa, la más adinerada y la mejor familia de toda aquella región. Por eso la Biblia viene y dice sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque lo blanqueaban de tal manera por fuera, pero por dentro estaban llenos de muerte. Entonces, tú puedes decirme a mí que yo soy mundano porque no me pongo 4 camisas y 4 pantalones, pero tus ojitos se van detrás de la morena de minifalda. Dios mío, mira. Entonces eso no es santidad. ¿Y la culpa no es de la morena? No, la culpa es de él, porque la Biblia dice que cada uno es tentado conforme a la concupiscencia de su corazón. Entonces el que es pervertido todavía es él, aunque ande vestido así, todavía es pervertido. A mí ninguna morena me desconcentra, varón. Siga hablando. Entonces el pervertido es él todavía. Él es el. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que puede parecer que se van con Cristo en cuanto suene la primer trompeta, que es la del Apocalipsis, que cuando suene la primera porque ya te quedaste. Pero hay gente que parece que se van a ir con el Señor, pero son adictos a pornografía, son adictos a masturbación. Y la Biblia habla de la santidad de tus manos, la Biblia habla de la santidad de tus pies. Hay gente que tiene esas manos corruptas, varón. Por favor. Hay gente que desde que te robas el diezmo y la ofrenda ya eres un ladrón y la santidad de tus manos se te fue. Hay gente que tiene la mano en el infierno ya. Si tienen la mano lo tienen todo adentro. Ni con el purgatorio los libran del infierno, amado. No, pero esto está terrible, hermano. Vamos a tener que dejar una segunda parte. No sé si lo hacemos aquí en la capital o allá en Nicaragua, porque tenemos una gira, menino. Vamos a estar cruzando por Colombia, vamos a estar cruzando por Perú y Ecuador. Posiblemente, si el Señor así lo permite, nos añade también Nicaragua. Y allá continuamos con la segunda parte. Bien, ministro. Perfecto. Wow, esto ha sido favor y gracia. Dígale a la gente que se suscriba. Suscríbanse, denle like y compartan, por favor. El que no comparta es rabacucu. No es santo.